Bueno, un saludo. En este video se pretende mostrar como las herramientas básicas del AutoCAD, eh, los primeros inicios y llegar hasta hacer un plano sencillo de una casa, de una planta sencilla. Listo. Entonces, inicialmente, digamos que aquí estamos en una versión de AutoCAD Advanced Studio. Digamos que hay una serie de software que tienen unas plataformas digamos, disciplinas específicas. Por ejemplo, este es de dibujo de estructuras metálicas, pero todos tienen una plataforma también de AutoCAD básico. Entonces simplemente uno cambia esa configuración y puede trabajar en cualquiera de esas, como si fuera AutoCAD simplemente. Si es el Civil 3D, el Advanced Steel, directamente pues el AutoCAD, en fin. Entonces vamos a ver las herramientas básicas de AutoCAD y sirve cualquiera de las versiones. Esta es la versión 2022. Bueno, entonces este es el primer pantallazo que me sale. Aquí vamos a abrir uno nuevo. Digamos que por defecto el software tiene unas plantillas que propiamente la que nosotros utilizamos es Acadizo, que es métrica, y entonces si no les aparece directamente esa, ahí donde decía buscar plantilla, por ahí lo pueden hacer. Bueno, si no me sale directamente las herramientas básicas, entonces vengo aquí a donde está este piñoncito y dibujo y anotación. Aquí está. Estas son las modalidades. Digamos que si voy a hacer dibujo en 2D básico sería este dibujo de anotación. Si tengo 3D básico sería este, modelado 3D ya más avanzado, o directamente las bases Steel, que es el programa que estoy utilizando. Entonces vamos a dibujo y anotación y me cambia toda la interfaz con las herramientas básicas del AutoCAD. Aquí vemos las herramientas de dibujo. Aquí en la ficha de inicio, grupo de dibujo, con lo que puedo dibujar prácticamente todas las formas geométricas. Estas son herramientas de modificación, estas de anotación. Aquí las capas, digamos que en el AutoCAD se diferencian los elementos básicamente por tipos de líneas, sus calibres, sus diferentes trazos, según el alfabeto de líneas. Entonces eso se puede configurar por acá por las capas o layers si están utilizando una versión en inglés. Por acá algunos elementos de bloques. Digamos que estas son algunos resúmenes de otras herramientas que nosotros podemos encontrar en otras fichas por acá. Este que es como el inicio, el resumen general de todas las herramientas que necesitamos en la parte básica. Entonces aquí de bloques, por acá de elementos de propiedades, de agrupación, de consulta, de medición, portapapeles, que sería cortar, pegar, en fin, y por acá algunas herramientas de vista. Aquí en esta otra, insertar, si vemos por acá hay unas herramientas de insertar en esta partecita, y por acá ya las vemos de forma un poquito más específica. Aquí otras de anotar, que también tenemos un pequeño grupo aquí de anotación. Por acá elementos paramétricos un poco más avanzados, estos de visualización que se utilizan, digamos que más que todo algunas herramientas pues que tenemos. Por ejemplo esto, claro que aquí trabajamos es en 2D, entonces siempre estaríamos así. Este es el UCS o SCP, el icono de SCP. Cubo de vista, el bitcube, que sería este, simplemente uno lo activa o lo desactiva. Realmente para el dibujo de 2D no es indispensable, pero para el de 3D sí mucho, pero de todas maneras lo podemos dejar activo. Y por acá, para la navegación, que tampoco pues lo utilizamos, digamos que más que todo pues para 3D, pero de todas maneras pues la dejamos activa porque sí hay herramientas que más que todo las utilizamos es de forma automática en el mouse. Y por acá digamos que por ejemplo este paneo, la manito que me permite como movilizar la pantalla, entonces lo tengo directamente como apretando la ruedita
del mouse, y esa la tengo automáticamente. Listo. Y por acá otras herramientas de zoom que también lo tengo con girando la ruedita al scroll, puedo aumentar o disminuir. Vemos que si tengo algo dibujado acá que a veces es como lo más listo, me puedo acercar o alejar si giro la ruedita del mouse. Y con el el paneo lo puedo hacer apretando esa ruedita. ¿Listo? Puedo seleccionar y borrar. Bueno, ya iremos como mirando todas esas herramientas de modificación, también las vamos a ir mirando específicamente a medida que vamos dibujando algunos elementos. Bueno, digamos que el AutoCAD tiene un espacio muy amplio. Entonces digamos que si yo voy a hacer un círculo y le doy un punto por acá, y le doy un radio, no sé, por ahí de 10, enter, diría que no me hizo nada. Pero en este caso digamos que es porque lo hice demasiado grande, como puede darse el caso de que lo haga por acá. Voy a hacer otro, radio 10, enter, y diría que tampoco me hizo nada. ¿Por qué? Porque estoy demasiado lejos. Entonces veo por acá un puntico, entonces me doy cuenta de que sí lo hizo, pero estoy muy alejado. Voy a borrarlo, como también el otro que me hizo por acá, este también lo voy a borrar. Entonces recomendable que siempre yo utilice como un espacio controlado. Voy a empezar con un rectángulo, y ese rectángulo lo voy a definir por coordenadas. Las coordenadas digamos que son las cartesianas que siempre hemos conocido, distancias en X y en Y. Entonces voy a darle una coordenada inicial de 0,0, enter, y la otra le voy a poner 100,70. Digamos que prácticamente como un pliego. Entonces aquí ya me centro y tengo unas medidas ya como un poquito más específicas. No tengo que hacer esto, simplemente por control, para que no se me pierdan las cosas en un espacio que no está delimitado. Listo, entonces digamos que tenemos esto. Las herramientas de dibujo, digamos que para nosotros introducir un comando, digamos que invocar, tenemos varias opciones. O escribir el comando, digamos que voy a hacer línea, entonces puedo escribir línea y enter, y entonces aquí me dice precisa el primer punto, defino el primer punto, y aquí ya está presto a precisar el segundo punto. Entonces yo le puedo dar también por varias opciones cada uno de los puntos, puede ser por coordenadas, puede ser por distancia y ángulo, o puede ser simplemente con un clic. Aquí le voy a dar un clic y ahí me sigue preguntando precise el siguiente punto, este va a ser el siguiente punto, este va a ser el siguiente punto, y así me puedo ir lo que quiera. Y si voy a cerrar, pues simplemente le doy enter y me cierra esa poligonal. Listo. Digamos que para yo seleccionar las cosas las puedo seleccionar también de forma individual, una por una. Puedo abrir una ventana. Si la abro de derecha a izquierda, me selecciona todo lo que toque. Si toco por acá, ¿sí? Ahí me selecciona todo lo que toco. ¿Listo? O puedo seleccionar de izquierda a derecha. Esta solamente me selecciona lo que está totalmente dentro de ella. Así. ¿Listo? Ahí con un clic abro la ventana y con otro clic la cierro. Listo, entonces clic con una ventana, con un clic para abrir la ventana, clic para cerrarlo, y aquí me cerró. Le doy, puedo hacer suprimir, o puedo darle a este comando que se llama borrar, y listo, me borra. Si voy a borrar todo, también le puedo dar aquí y puedo escribirle todo, enter, me selecciona todo, le doy enter y ya borraría, pero le voy a dar escape para que no me borre el rectángulo. Bueno, entonces tenemos línea con digamos que siempre está la barrita de comandos, la cinta de diálogo de comandos. Entonces esta me permite, digamos que estar en contacto con el software, y me muestra también las opciones que me está preguntando. Si esto de pronto se desactiva o algo, tenemos esta herramienta aquí en vista, aquí en paletas, y esta se llama línea de comandos. ¿Listo?
entonces la puedo activar o desactivar de ahí. Si le doy para desactivar, entonces digamos que me pide que le confirme eso. También puedo activarla o desactivarla con control más 9, listo, pero le voy a decir que no, listo, para que no me la borre, y si no ya saben dónde ubicarla. Bueno, entonces lo otro sería simplemente digamos el acceso rápido, que sería L para línea, L enter, y aquí estaríamos en línea con las mismas condiciones. ¿Listo? La otra es simplemente venir acá al comando, que lo vamos a utilizar un poquito más mientras nos vamos ubicando o familiarizando con la ubicación de los comandos. Entonces optaríamos como más por esta opción. Digamos que estamos dibujando, entonces vamos a dibujo y aquí encontramos las diferentes herramientas con sus diferentes opciones para hacer comandos de dibujo. Vamos a ver por acá. Bueno, voy a seleccionar, le doy suprimir, también puedo borrar con esa, suprimir, y vamos a hacer líneas. Las coordenadas básicamente, digamos que por acá tenemos unas herramientas que nos sirven para utilizar como ciertas opciones o ciertas ayudas. Por ejemplo, esta herramienta que es orto para hacer líneas ortogonales. Ortogonales es que son perpendiculares 90 grados. Entonces me permite como amarrarlo así, no tengo que estar como con el mouse que pronto se me vaya a torcer. ¿Listo? Voy a dar escape. Entonces esta herramienta la activo o lo desactivo con F8 o simplemente viniendo acá directamente. Bueno, hay otra herramienta que me permite digamos referenciar las coordenadas al punto anterior, digamos que, pero generalmente digamos que sale inactiva, que es si le damos acá esta opción. Estas son las que aparecen aquí activas. Todas las que tienen el chulito acá están activas acá. Entonces vamos a activarla acá, pero solamente para ponerla visual. Y aquí ya aparece azulita, entonces está activa. Listo, ¿qué me permite esto? Vamos a ejemplificarlo acá. Si está desactiva, entonces digamos que le voy a dar aquí línea y le voy a dar coordenadas. Voy a empezar una línea en la coordenada 1,1, enter, y entonces se pegó de acá. Voy a desactivar el orto, voy a hacer otra línea a coordenadas 3,5, enter. La otra la voy a hacer digamos que a unas coordenadas 2,1, enter. Bueno, voy a repetir esto. Bueno, voy a hacer, me puedo pegar al punto anterior, digamos que acercándome acá, y aparecen unas ayudas aquí a este. Voy a hacer 2,1, enter, y listo. Sí, me lo asumió. Si vemos acá, este 2 lo asumió desde este 0 y vino hasta acá 2 y 1 acá. Listo. Si yo activo esta herramienta y le voy a dar la misma coordenada 2,1, enter, vemos que el 2, el 1, digamos que aquí me lo asumió inicialmente desde acá, pero ya ahora me lo asumió desde acá acá. Esta es la gran diferencia. Digamos que cuando tenemos esta entrada dinámica desactivada, siempre va a tener relación a este 0. Este es el 0 absoluto. Entonces 1,1, por acá le había dado 3,5, aquí le había dado 2,1 y me lo hizo desde acá, siempre tomando como referencia esto. Cuando le activo la entrada dinámica, esas son coordenadas relativas. Relativas es con relación al punto anterior. Entonces aquí tengo 2,1, pero referenciando como si corriera este 0 para acá. Y ya el 0, si le voy a dar una nueva línea, este va a ser el nuevo 0 o la nueva referencia para hacerla desde ahí. ¿Listo? Eso es básicamente digamos que las opciones que tenemos. Voy a seleccionar y voy a borrar. Bueno, también tengo la opción, digamos, de
poner un punto. Ya digamos que cuando voy a utilizar ángulo y distancia, o más bien distancia y ángulo, porque ese es el orden, activo la entrada dinámica y entonces ya sería, digamos, voy a poner la distancia 5 y voy a darle el símbolo de ángulo que sería propiamente el símbolo es menor que. ¿Listo? El simbolito que encontramos en el teclado es menor que es este que vemos ahí como en al lado derecho antes del ángulo, ese simbolito, y ya simplemente le damos el ángulo, digamos que le vamos a dar 20 grados, ahí está primero la distancia 5, el símbolo de ángulo 20 y enter, y ya me hizo esta línea de 5 unidades de longitud con un ángulo de 20 grados. Listo, vamos a definir bien qué son los ángulos. Listo, voy a hacer unas líneas por acá y así como el UCS o el SCP, bien, UCS es en las versiones en inglés, aquí es SCP, que es este simbolito de XY. Bueno, el ángulo lo referencia es con relación a este eje X y en este sentido, o sea, en sentido antihorario es positivo, en sentido horario, que es de aquí para abajo, sería negativo. ¿Listo? Y ya dependiendo pues del ángulo que se le vaya a dar, si aquí positivo 90, 180, 270 o por acá hasta 360, lógicamente por 360 ya sería pues, igual a 0. Bueno, entonces sería, yo puedo definir así los ángulos positivos o definir así los ángulos negativos, viendo aquí menos 90, menos 180, menos 270 o hasta menos 360. Igual sería también ahí como 0. Listo, entonces teniendo esa referenciación. Bueno, por acá tenemos la diferencia entre línea. Vamos a desactivar el orto para hacerlas como las quiera hacer. Y polilínea. La diferencia, digamos que uno puede hacer básicamente la misma composición, la misma geometría con esto. La diferencia es que estas son líneas independientes y esta es una sola entidad. Entonces aquí tenemos una polilínea. Si la voy a modificar, si la voy a borrar o algo, sería todo el elemento, mientras que aquí yo puedo coger una línea y simplemente reprimir, que se puede modificar. Esto se puede convertir en una polilínea y esto se pueden convertir en líneas ya con otros comandos, pero digamos que hagámoslo básicamente así. Bueno, selecciono y borro. Bueno, vamos a ver las opciones de círculo. En círculo básicamente digamos que tenemos todas estas opciones. Vamos a hacer algunas lineecitas acá como para referenciarlas un poquito más a elementos que de pronto podamos hacer aquí con círculo. Entonces círculo, digamos que hay una opción de centro y radio, que define un centro y le doy un radio que puede ser teclado o simplemente referenciando a, digamos, a un punto. Aquí el punto final de esta línea, entonces lo puedo hacer así. Por acá, centro y diámetro, entonces este es el centro y si voy a definir el diámetro, si vemos que es el doble del radio, entonces aquí está también referenciable. Puedo dar por teclado 5 enter, entonces me hace el círculo con un diámetro de 5. Por acá de 2 puntos, entonces puedo referenciar esos 2 puntos, digamos que voy a hacerlo aquí, este punto y este otro punto, entonces me hace el círculo. Voy a referenciar otro acá con 3 puntos, entonces puedo hacer digamos un triángulo. Voy a hacer un triángulo por acá, un punto acá, un punto acá, otro punto acá, y aquí a este tengo estos 3 puntos. Entonces puedo venir aquí la opción 3 puntos y necesito un círculo que pase por este punto, por este y por este, y ahí estaría referenciado con esa opción. Tengo otro tangente radio. Las tangentes pueden ser a círculos o a líneas. Entonces digamos que sea tangente a este con un radio, digamos que
debe ser geométricamente posible. Si le pongo un radio así de pequeñito, pues simplemente no lo va a hacer, dice el círculo no existe. Pero si le doy esa opción, tangente a este y con un radio de que digamos que supere la mitad de la distancia de los dos, entonces me lo va a hacer. ¿Listo? Lo puedo hacer como lo acabo de hacer, con una referencia o con un valor numérico si tenemos ya datos específicos de la geometría. Tenemos otro tangente, tangente, tangente. Digamos que uno que sea tangente a esta línea, tangente a esta línea, tangente a esta línea, y va a hacer una circunferencia aquí inscrita a este elemento. Listo, entonces son diferentes opciones. Lo puedo hacer a líneas, puede ser también esa misma opción, tangente a este círculo, a esta línea y a esta línea, y me lo va a hacer de esta forma. Como puede ser también a dos círculos, tangente a este círculo y por esta línea, y entonces ahí me lo va a hacer. O puede ser tangente a tres círculos, tangente a este, tangente a este, tangente a este, y me lo va a hacer. Bueno, por acá tenemos otras opciones muy similares a las de círculo, pero ya digamos que son teniendo en cuenta los arcos. Entonces vamos a hacer unos pocos básicos también. Voy a hacer aquí un triángulo. La abertura del ángulo es muy importante teniendo un ángulo positivo. Listo, entonces digamos que si quiero hacer el círculo para este lado, aquí, miren, haciendo estos tres puntos, entonces no lo puedo empezar desde acá, acá, acá. En este, si quiero hacerlo por acá, entonces tres puntos, sí, lo hace aquí, aquí y aquí. ¿Listo? Si quiero hacerlo por este lado, pues entonces ya el orden, digamos que sería por acá y por acá. ¿Listo? Entonces puedo abrirlo básicamente por donde quiera. Listo. Ya en otros, como este, sí, digamos que se incluye como la parte del ángulo. Digamos que parte por punto de inicio, centro y fin. Este es el inicio, digamos que el centro va a ser este, y el fin, mire que va abriendo, es en sentido positivo, acá, de ángulo positivo. Si lo voy a hacer como en el otro sentido, miren que aparece siempre de referencia positiva, entonces no abre para este lado. Ya si tendría que ser abierto para este lado, tendría que tener otra referencia, o le puedo dar simplemente un ángulo, puedo ponerle menos 45, y entonces aquí mi referencia es lo que falta, entonces siempre de forma positiva. Bueno, inicio, centro, ángulo. Vemos que este va a ser el inicio, este el centro, y el ángulo, digamos que acá, este sí, si le pongo menos 45, este sí me abre para el lado opuesto, pero definiéndole un ángulo positivo. Cuando tengo estas otras opciones, digamos que ya tendría que definir inicio, centro, longitud. Digamos que este sea el inicio, este el centro, y ya la longitud del ángulo, mire que también se va abriendo en sentido positivo. Listo, así yo direccione hacia el lado negativo, pero ya la longitud específica de ese arco, digamos que ahí, listo. Ya digamos que todas estas opciones son muy parecidas o a este de círculo, como para no extender, o son variantes de esto, siempre teniendo como referencia inicios, fines, centro, ángulos, longitudes. Listo, ya las diferentes variables de esa. Por acá tengo otras herramientas, digamos, de rectángulo, que fue el primero que hicimos, simplemente un punto inicial y un punto final que puedo referenciar con distancias o con coordenadas rectangular, absolutas o relativas. Por acá tengo otra herramienta que se llama polígono. De polígono definimos inicialmente cuántos lados, vamos a ponerle 5, enter. Siempre confirmamos las opciones con enter. Precisa el centro del polígono, aquí está. Definimos si es inscrito o circunscrito.
Eh, si no entienden estos comandos o no los recuerdan, entonces pueden consultar. De todas maneras les voy a explicar aquí más o menos cómo es. Digamos que vamos a hacer primero un inscrito en un círculo, entonces voy a definir. Básicamente digamos que aquí la diferencia es que aquí la distancia cuando es inscrito, entonces es la distancia que hay desde el centro hasta el vértice. Listo, sería así. Y cuando voy a hacer un polígono, también pentágono, preciso el centro, pero ya le voy a dar con la opción circunscrito. Mire que ya lo referencia es a el punto medio del lado. Listo, entonces son diferentes. Digamos que este es como si lo hiciéramos eh, inscrito, sería digamos como esta opción, así, mientras que el otro sería circunscrito, sería como esta opción. Listo, esta sería el radio, sería desde el centro hasta el vértice, y este el radio sería desde el centro hasta el punto medio. Entonces ya dependiendo pues de las necesidades, pues digo a ver cuál es la opción que me sirve, y entonces así la adoptaría. Bueno, por acá básicamente digamos que vamos a quedarnos con esas opciones como de lo básico. Aquí hay herramientas de modificar, también vamos a ver como algunas de las básicas. Tenemos mover, para nosotros utilizar los comandos de modificación, entonces tenemos digamos que varias opciones. Una es seleccionar y después venir al comando, y entonces ya lo que seleccioné, eso es lo que puedo coger desde un punto de base, desde donde voy a hacer ese movimiento hasta donde, y ahí terminó el comando. Lo otro sería yo darle aquí en mover, selecciono el objeto, tengo que confirmar con enter la selección, porque también la selección puede ser múltiple, en ambas situaciones puede ser múltiple. Le doy enter para confirmar esa selección, y de nuevo le doy punto de inicio del desplazamiento y punto final del desplazamiento. Entonces tengo esas opciones en todos cuando voy a seleccionar, con algunas excepciones, pues porque hay otras que no son así de modificación específica. Para copiar digamos que es muy similar a mover, simplemente que no estoy moviendo sino copiando. Entonces copiar, digamos que sería básicamente lo mismo. Puedo seleccionar, puede ser la selección múltiple, le doy copiar y ya un punto base de inicio y otro punto final. Siempre queda como la opción de múltiple copiado, pero lo puedo cancelar con enter o con escape. Por acá tengo otra opción de rotar, entonces puedo seleccionar el elemento, confirmar con enter la selección, lo puedo hacer con las opciones que tengo, y puedo darle un ángulo de rotación 90 grados, 180 o 45, no darle 45 enter, y entonces me lo rota desde el punto que le diga cómo va a ser la rotación. Este comando también lo utilizamos mucho de simetría, entonces le doy, voy a seleccionar primero, selecciono, acercarme acá un poco, le doy simetría y especifico una línea de rotación. Digamos que aquí voy a hacer una línea vertical. A veces si se me pierde con la referencia vertical, puedo acercarme y aquí me sale como una opción. Si me voy alejando, esas opciones se activan o se desactivan con ese comando. Entonces lo pueden dejar activo, que es como un rastreo aquí de líneas, pero también pueden simplemente con orto activar, y entonces ya aquí les queda mucho más fácil. Me da la opción si quiero dejar el objeto anterior, borrar el objeto origen, le doy no, pues lo quiero dejar, y si no, pues le dicen sí. Bueno, entonces aquí tengo estos dos rectángulos, puedo escalarlos, este se escala, entonces puedo seleccionar, digamos que le doy a enter para confirmar la selección, y voy a poner un punto de referencia en este centro. Entonces aquí yo puedo definirles
Puede ser así, con el mouse simplemente referenciándolo, o con un factor escala. Si le doy 1, entonces quedan igual. Si le doy 0.5 queda la mitad, si le doy 2 queda el doble. Entonces ya define específicamente cuáles son como las necesidades. Recortar, este es un comando muy utilizado, muy esencial. Entonces digamos que recortar funciona de la siguiente manera: simplemente se selecciona y ya todo tramo que yo voy a seleccionar se va a recortar. En versiones un poco más viejitas le tienen que dar enter y ya les funciona así, o sea, previamente enter a esta selección. Si no, les define desde dónde a dónde van a hacer el corte en versiones anteriores. En esta versión 2022 simplemente el tramo que vayan a seleccionar pues es el que cortan directamente. Listo, entonces pueden ir como seleccionando el tramo. Entonces esto me permite, es muy útil porque yo puedo hacer líneas guías que me faciliten como el trabajo, y ya después borro lo que me sobre, lo que no necesitaba específicamente. Bueno, aquí en la misma parte donde está recortar está alargar, y entonces sería lo contrario. Yo en vez de tener que recortar tengo que alargar, pues simplemente la línea que seleccione, esa es la que voy extendiendo. Listo. Algo muy esencial que debe ser como visible, de que si yo esta línea que es visible hasta acá, pues yo la puedo extender, pero si me acerco mucho ya no me aparece esa opción, porque se va a extender a algo que es invisible pues acá y que sale de la referencia. Como si voy a extender esta aquí, ahí sí, pero sí, ya no me aparece en la pantalla, entonces no me extiende esta ahí. Pues aquí podría extender cualquiera de estas, simplemente dándole clic. Bueno, tengo esta opción también muy utilizada en Empalme. Vamos a hacer básicamente solamente esta de Empalme. Entonces le doy Empalme. Empalme me permite unir dos líneas, como también recortarlas. Le doy a esta, vamos a ver el radio. El empalme es simplemente unir dos líneas con un radio específico. Si le doy acá, voy a definir primero el radio, y aquí me dice que es un radio 10. Por eso, si yo le doy esa opción, enter, y selecciono esta con esta, mire que no vale. Listo. Si le pongo ese radio, le doy aquí la opción radio en 0, enter, me permite recortar o alargar esta línea. Mire que aquí me la recortó. Le doy enter para regresar al comando anterior, pero pueden ser también dos líneas que no se unan. Digamos que, por ejemplo, vamos a hacer, digamos, esta línea con esta otra. Mire que me las unió por acá, pero también puedo unirlas con un radio específico. Le voy a dar acá, empalme, de nuevo, ya radio, le voy a dar 5 de radio, enter. Entonces voy a unir esta línea con esta otra y me las unió así. Puedo hacer esta línea con esta línea. De pronto acá no me da el radio de 5, entonces hay que tener en cuenta que tiene que ser geométricamente posible. Esta con esta, aquí se me da el radio. Esta de pronto si alcanza a quedar como muy acá, entonces no lo va a hacer. Vamos a unir, digamos, esta con esta aquí. Lo hice un poquito extraño porque son polilíneas, entonces digamos que tiene algunas particularidades. Bueno, básicamente digamos que esas son como las opciones que tenemos. Bueno, esta de acá, borrar, que simplemente utilizamos a veces más suprimir, la tecla suprimir, que borrar, pero de todas maneras funciona de la misma manera. Puedo seleccionar y darle aquí borrar, como también puedo darle borrar, y ya lo que vaya seleccionando le doy enter y se borra. Y esta de acá
es para descomponer, digamos que por ejemplo habíamos dicho de que esto se había quedado como una polilínea, eran dos rectángulos, si le doy descomponer, entonces ya quedan líneas independientes. Si vemos acá, se selecciona de forma independiente. Digamos que vamos a dejar este primer videito acá como para que no quede muy extenso, pero ya nos permite, digamos que hacer dibujar algunos elementos básicos. Vamos a iniciar un planito en el próximo video para que podamos utilizarlo ya de forma un poquito más precisa y más técnica. Gracias por ver el video.